me han pedido la palabra. Voy a darle la palabra a Códice, este organismo gay, para que marque su postura. Después voy con la iglesia y después con el psicólogo, si me permiten. Adelante, por favor. Bueno, Rodrigo. es importante reiterar que esta iniciativa ya está de manera tarde discutiéndose aquí en Jalisco. Afortunadamente hoy ya está presentada dentro del Congreso, pero la primera vez que se dio la discusión en Jalisco y fue aquí mismo fue en el año 2001. A mí me parece delicado y me parece que se enfrascan en querer tener una iniciativa o una ley perfecta. Ninguna ley de las que tenemos actualmente son perfectas, son perfectibles. Y en esa búsqueda de la perfección se tratan de escudar para no querer legislar sobre esta materia. Además, cuando señala el diputado del PAN que por qué no 2, 3 o más personas, ya se había presentado una iniciativa en el Congreso del Estado. La Ley Regulatoria del Hogar Común era una figura multilateral y Acción Nacional ni siquiera quiso conocer la iniciativa para que se pudiera tornar a comisiones y poderse discutir. Ese es otro pretexto más de querer obstaculizar este tipo de iniciativas. Esta ley, que tampoco tiene por qué descubrirse la verdad de nada y que además los convenios internacionales no establecen que debe de ser un hombre y entre un hombre y una mujer para formar un matrimonio. Habla de un hombre y una mujer tienen el derecho. Según el INEGI, 529,000 personas que están viviendo ahorita y que el Código Civil del Estado en el artículo 29 señala que el matrimonio es la única forma en la que legalmente se puede fundar una familia, es decir, ni siquiera las uniones en concubinato están consideradas legalmente como familia. Una madre soltera no está considerada como familia. 2 hermanos que perdieron a sus padres por algún accidente no son considerados legalmente como familia. Esta iniciativa reconocería a estos 529,000 personas que según el INEGI ya están y además a 217,000 hogares que están señalados por el INEGI como no familiares, es decir, hogares corresidentes u hogares en donde están conviviendo personas que no tienen parentesco y muy probablemente también personas no heterosexuales. Bien. Rodrigo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te casaste? Sí, yo me casé. ¿Tú fuiste una de las pocas parejas jaliscienses, o no sé, si muchas, que fueron a casarse al Distrito Federal? Así es, ya somos varias parejas. Bueno, yo ahora ya estoy divorciado. Pero actualmente cualquier persona puede ir al Distrito Federal a casarse. Ya hay muchas parejas aquí en Jalisco que adoptaron incluso, están viviendo con niños de 5 años, de 10 años, pero lo curioso es que no tienen entre ellos 2, hombres o mujeres, algún derecho sobre los niños, sino que lo tienen en lo individual y no como un nuevo modelo de familia. Porque se debe de, según eso, no sé, se debe de respetar, si se casaron en México se debe respetar todos los derechos. Aquí, ¿no? Así es, pero lo que es el Seguro Social, hasta que no se reforme la ley del Seguro Social, aquí en esta iniciativa se contempla, por ejemplo, el derecho sucesorio y no hay ninguna posibilidad del derecho de pensiones porque hay que reformar la ley del Seguro Social. Bien. Pero así como está y como lo decía el maestro Garrio, no tenemos por qué, en este caso, los nuevos modelos de familia que no tienen reconocimiento de derechos, no tenemos por qué acudir a un testamento cuando ya lo dice la Asociación Nacional de Notarios, que el 90% de los mexicanos no tiene la cultura de celebrar un testamento. Solamente el 10% del total cuenta con un testamento. En el caso de esta iniciativa, si se llega a aprobar, habría una sucesión legítima. Si yo fallezco y no celebré un testamento, quienes tienen primer derecho ahorita viene siendo, como no estoy casado con mujer, vendrían siendo mis padres o mis hijos. Y como tampoco hay, lo que está sucediendo con muchas parejas es que cuando fallece la pareja, hay muchas mamás, muchos papás que se van inmediatamente sobre los bienes, aun cuando en todo el tiempo no quisieron saber nada del hijo gay y menos de la pareja homosexual. Entonces, se brinda esa oportunidad de una sucesión automática, como comúnmente lo podríamos denominar. Correcto. La iglesia, la postura de la iglesia, por favor, padre. Gracias, José Antonio. Sobre esta nueva ley de convivencia. Bueno, todavía no le llamemos ley. Creo que es una propuesta, es una propuesta y creo que ante eso el diputado tiene que declararnos con toda tranquilidad que es cuál es la naturaleza de la ley y cuál es la finalidad de la ley. Porque si no tenemos naturaleza y finalidad de la ley, estamos tirándole palos a la piñata. Si encontramos una laguna legislativa en nuestra Constitución, en el Código Civil Jalisciense, entonces adelante, con la naturaleza de la ley y con la finalidad, aboquemos a llenar esa laguna. Pero en realidad, al descubrir nuestro Código Civil del Estado de Jalisco, yo no veo ninguna laguna.
¿Me puede repetir el artículo primero de la Constitución? No lo voy a citar, pero le puedo decir el fundamento con el que hicimos la ley. No, yo le estoy preguntando sobre el artículo. El artículo dice que la ley dará trato igual a las personas en el reconocimiento de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Cuando usted me está diciendo que la ley está discriminando, quiere decir que la ley no está cumpliendo su naturaleza y su finalidad. Entonces aquí lo que hace falta no es una ley, es saber instruir a quien debe de aplicar justamente la ley, porque ya está. Ahora, ante esto, estamos jugando el mismo juego de todo el mundo. Ante los métodos de control de natalidad, junto con los cambios de mentalidad, permiten hoy configurar la familia a la carta. ¿Qué familia quieres? Tenemos 3/4, medio, bien cocido, crudo. Estamos jugando a la carta de qué tipo de familia. Y en realidad, creo que usted y todos los que estamos aquí presumimos con verdad de qué familia procedemos, ¿verdad? Usted lleva en alto su apellido, usted lleva en alto su consanguinidad, usted lleva en alto su ADN, usted lleva en alto su genética. Bueno, en ese sentido, la ley nos está ya dando y diciendo que nos está cuidando en todos los derechos. Creo yo, en lo que respecta a nuestra aportación, que si no hay laguna, mejor hay que llenar la laguna de Chapala. Es decir, no nos estemos entreteniendo en asuntos que sabemos de antemano, falta mucho por regular. Y hay muchas acciones y muchos hechos dentro de nuestra sociedad que necesitan sentarnos más bien a decir cuál va a ser la regla para que nos relacione entre nosotros. La Iglesia no está de acuerdo con esta nueva ley. Independientemente de si se trata de la sexualidad o no, estamos abriendo una puerta a la inestabilidad. ¿Por qué? Porque cada quien va a cambiar conforme a su voluntad y no conforme a la verdad ni al bien. Entonces se está llegando a una sensualidad, se está dando movimiento a la sensualidad, al sentimiento, pero no a la inteligencia, no a la voluntad. No se está diciendo por qué elijo a la verdad y por qué elijo el bien. En este sentido, tendremos que aplicarnos a lo que el licenciado tiene muy bien claro, porque es maestro en tecnologías del aprendizaje. Como maestro de tecnologías del aprendizaje, sabe que el conocimiento nos debe de llevar a un conocimiento crítico, a proponer, pero sobre todo a responder. Entonces, cierto que existe una realidad de distintas situaciones, desde la madre soltera, desde la unión libre, desde la viuda, desde el dejado y el no dejado. Bien, aquí está la ley, ahí están los artículos, ahí está el derecho a la alimentación, derecho a la tutela, derecho a la seguridad. Y si vamos a la Constitución, el número 4 del artículo constitucional dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley. La ley debe proteger la organización y el desarrollo de la familia. Creo que es clara la ley. Y por tener esta característica de ser clara, se aplica. Y si no se está aplicando, entonces preguntemos, ¿quién la está aplicando debidamente? Bien, padre. Ahorita le contesta, diputado. Déjeme darle la palabra al doctor Gutiérrez. Quisiera iniciar con un planteamiento que hace Paul Václavic, uno de los principales autores en teoría de la comunicación humana. Y él dice, ¿es real la realidad? Porque al hablar de realidad, al hablar de una sola verdad, creo que estaríamos cayendo en una situación de un reduccionismo. Es verdad que la familia ha venido cambiando. Es verdad que una familia, no porque se murió mi padre, o porque se fue de migrante, o porque cambió algún tipo de estatus, dejó de ser familia. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de los diferentes tipos de familia. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en México está considerando los diferentes tipos de familia. Y yo creo que otro aspecto muy importante tiene que ver con la ley. Una ley no aborda todos los aspectos
para todas estas realidades. Y lo hemos visto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde hay muchos vacíos todavía en la ley, que hemos hablado con el doctor Ogarrio, de cómo muchas veces no nos sentamos a profundizar todas las variedades que nos llegan al consultorio y que desde el punto de vista de la psicología no podemos hacer ese distingo, ¿no? Para mí creo que distinguir, diferenciar es discriminar, porque si vamos a hablar de derechos para unas personas y no para otras, ¿dónde viene esa cuestión de una igualdad de derechos? Yo creo que es muy importante ver qué está pasando en nuestro país, donde hay hombres migrantes, donde familias quedan, ya hablaban alrededor de más del 20% de las familias, donde pueden ser la mujer jefa de familia, donde vamos a encontrar, donde el hijo, hoy se les llama los niños de la llave, aquellos niños que quedan como padres sustitutos siendo adolescentes al cuidado de los hijos, de los hermanos, perdón, haciendo una labor paterna y que después empiezan algunos problemas psicológicos. Hoy vemos parejas del mismo género conformando sociedades. Yo creo que un error sería, como decía el doctor Miguel Castro, la situación de considerar la ley no en su generalidad, porque entonces pareciera que lo que está en discusión es si es en personas del mismo sexo o no. Yo creo que hay muchas bondades que tiene esta propuesta y que no se está hablando, de las adopciones, que es un tema muy complicado. Somos el centro de referencia para la evaluación psicológica de las adopciones. Otro elemento, no está hablando de un matrimonio. La primera intervención se hablaba, yo creo que puede generar mucha expectativa y mucha polémica si ya se está autorizando los matrimonios homopreferentes o no. Yo también creo que sería muy riesgoso el considerar solo un aspecto para negar todas las bondades que tiene la ley. Voy a ir a una pausa, voy a apuntarlos en la réplica de todos contra todos para venir en el siguiente segmento con réplicas. Si les parece, una pausa. Entonces, vas tú. La primera réplica al diputado, que es el que está recibiendo después de la intervención del doctor, y luego voy con usted y con los demás. Adelante. Por favor, breve, porque se nos acaba el tiempo. Yo respeto mucho a la Iglesia Católica. Yo agradezco mucho la posibilidad de hacer este tipo de programas que nos permitan socializar la iniciativa, porque no queremos imponer un punto de vista. No nos interesa que todos piensen como nosotros, precisamente pensamos distinto en algunos asuntos, pero también le preguntamos a la gente. Hicimos una encuesta en la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí tengo la encuesta. Le preguntamos a la gente si estaban de acuerdo o en desacuerdo con legislar para que parejas homosexuales tuvieran la posibilidad de casarse. Y aquí te dice, cuando se dice con la palabra matrimonio, la mayoría está en contra. Precisamente el 48% está en contra. En desacuerdo, el 27.56% de acuerdo, al 23% no le importa y al 0.79% no contestó. Pero cuando tú cambias la pregunta y dices, sin cambio, la unión entre personas del mismo sexo no se llamara matrimonio, que la ley de nosotros no es matrimonio, nada más haciendo para ver la perspectiva, se protegieran los mismos derechos, estaría de acuerdo o en desacuerdo con la iniciativa y cambia el porcentaje. Sí, ahí están de acuerdo. El 48.97% está de acuerdo con que exista una iniciativa de extensión de derechos que permita la libertad y sobre todo que sea para todos igual. Pero ¿qué le responde al padre cuando le dice, es que ya no estamos decidiendo entre la verdad, lo verdadero y lo falso? Vamos a hacer una familia, ¿cómo dijo usted? A microonda o una familia al gusto. A la carta. No, creo que hay una sociedad compleja. Cuando tú le preguntas a los jóvenes, por ejemplo, ¿están de acuerdo? 18, 25 años, todos están de acuerdo en discutir este asunto. Es una nueva generación que nació en los 90s, que tiene otro nivel educativo y que hemos venido discutiendo otro tipo de temas y que tienen más acceso a formas de convivencia, no nada más en Jalisco, sino en el mundo. Bien. Esto tira por la borda que Jalisco es un estado conservador. Debemos identificar que la ley proteja, así sea
para las minorías, para una minoría, para un 10%, que me lo habían dicho en alguna ocasión, que únicamente era el 10%, así fuera para ese 10%, cuando se trata de libertad y de igualdad, es importante defenderlo. Ok, por favor. Sí, yo nada más quería citar aquí la opinión consultiva del 17 de septiembre de 2003, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fundamenta en la resolución que distinguir no es discriminar. Dice la Corte en este asunto que tiene que ver con el trato a inmigrantes, y fue sometido por el Estado mexicano, en el trato a Estados Unidos, y por eso ahí ahorita que es un tema muy vivo el de la reforma migratoria, dice, la Corte Interamericana menciona que una distinción de trato basada en la justicia, la razón o la naturaleza de las cosas está orientada legítimamente y no constituye una discriminación. Por su parte, inciso 91 de esta opinión consultiva, dice, la Corte Interamericana establece que no habrá pues discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. En ese sentido, cuando nosotros hacemos una ley, manejamos palabras para consignar el significado de lo que queremos referir a toda una sociedad. Por eso, cuando el lenguaje se refiere a una verdad, más que un reduccionismo, fija la posición de una comunidad sobre una realidad. Por eso sí es importante el lenguaje, desde mi punto de vista, y que estamos viendo, el diputado incluso proponente insiste en eso. Esto no es matrimonio, porque sabe, y como lo acaba de mostrar con las encuestas, es una palabra que ya está fijada en su contenido y en su historia sociológica a lo largo de miles de años, no solo en nuestro país, sino en muchos otros. Sin embargo, cuando la iniciativa de libre convivencia y a esto le da un tratamiento de Estado civil, me gustaría conocer la opinión del maestro Garrio, civilista, porque cuando hablamos de Estado civil en la doctrina jurídica ya hablamos de una serie de consecuencias que más que garantizar no discriminación en derechos fundamentales, potencia facultades para una serie de derechos derivados de un Estado civil como son propios los sucesorios, los de filiación, hereditario, etcétera. Por eso creo que se sale o se desboca de su propósito inicial. El señor Ogarrio rápidamente le contesta porque luego le voy a dar la palabra. Me preocupa, lo comenté fuera de radio, el que no se regule un capítulo del concubinato teniendo como antecedente y como parte de la familia, primero el matrimonio, segundo el concubinato. Por ejemplo, que los concubinos en Jalisco no tienen obligación de otorgarse alimentos. Y eso, bueno, somos de los poquitísimos estados de la República, si no es que el único, que estamos en esa circunstancia y que no tenemos un capítulo que regule el concubinato. Y bueno, pues yo siento que sería el segundo bloque, ¿no? O paralelamente, esto no quiere decir que no lo podamos perfeccionar. Estoy yo seguro que debemos regular las consecuencias jurídicas. También habla de la cuestión sucesoria. Hay un capítulo, dice, la masa hereditaria está afectada preferentemente al pago de alimentos, primero entre los cónyuges, hijos, etcétera. Y la fracción sexta, la persona con quien el testador, sucesión testamentaria, vivió como si fuese su cónyuge durante 5 años o procrearon hijos, ambos libres de matrimonio, que no existan más personas en la circunstancia. Ojo, ¿qué pasa? Porque es caso de excepción a la ley. El artículo 14 del Código Civil establece que todas las cuestiones que son excepciones a la ley general no son aplicables más que al caso que van dirigidas. Por lo tanto, ya para esta nueva ley de libre convivencia estamos dejando fuera en la cuestión de los alimentos a las personas para después de la muerte. Correcto. Tengamos cuidado ahí, Déjame darle las palabras. Doctor del Castillo. Bueno, insisto yo en lo que comenté en mi primera intervención. Da una prueba aquí el licenciado cuando pone el aspecto de claro de cómo le llamó primero antes de la sociedad de convivencia el matrimonio. Entonces la mayor parte le dice que no pueden ser un matrimonio, ¿verdad? Cuando dice es otra cosa, entonces sí acepta. Así es, indudablemente las palabras tienen enorme importancia, en tal forma de que no sé yo por qué algunos creen que discriminamos diciendo palabras tradicionales sobre el individuo que llamamos normal. ¿Por qué es normal y por qué el homosexual esa palabra denigra y que no sé qué tanto? Eso no es cierto. Son situaciones internacionales que nos están haciendo mucho daño. Como dice el licenciado Garrio, hay que hacer algo, sí, algo que sea nacional, no tan solo por un sentido chauvinista ni mucho menos,
sino por un sentido de que nos conocemos mejor y nos comprendemos mejor los mexicanos. En ese sentido estaremos de acuerdo. Adelante, Códice. Yo reitero, no hay que perdernos en la mera definición lexical y no hay que irnos tan lejos a convenios o tratados o pactos internacionales. La misma lengua de la Academia de la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua. Establece dos acepciones de la palabra discriminación. Por ejemplo, la primera que están reiterando aquí, un maestro en su aula de clases puede discriminar a un alumno que sacó 5 en su calificación de un alumno que sacó 10. Lo está discriminando y ahí creo que nadie tenemos ningún problema. Aquí la situación tiene que ver con la segunda acepción que da la Real Academia Española, que tiene que ver con discriminar en el sentido de querer denigrar, subajar o considerar como inferior a otro ser humano. Es importante también considerar dentro de la postura de la Iglesia que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez en esta misma empresa televisora dijo en el año 2009 estar a favor de la ley de sociedades de convivencia. Habrá que consultarle y contrastar la opinión que da el compañero de la Iglesia para ver si ya cambió de opinión, porque el cardenal pues es una figura importante para este Estado y creo que la opinión de él puede tener mucho peso. Ahora, ¿por qué tener miedo a decir que esta iniciativa puede apoyar o beneficiar a los homosexuales? No entiendo por qué también a veces queremos disfrazar con que puede beneficiar más a mujeres, a madres solteras o a personas que están conviviendo y que no tienen ningún tipo de parentesco. La definición de matrimonio, así como la conocemos ahora, y la definición de familia se incorporó en el Código Civil hace apenas 18 años. Antes de esta reforma del 95 no se establecía como tal familia. Hubo una reforma conservadora a este Código Civil en donde acuñaron solamente a la unión entre un hombre y una mujer el término de matrimonio y además también el término de lo que hoy se conoce como familia. Por favor, Gildardo, y luego Miguel Castro y luego los diputados. A ver, nada más para cuestiones, hace un momento decía el doc en psicología, al respecto de que hay algunos hermanos que son una verdadera comunidad afectiva, una sociedad de convivencia. Esta propuesta no lo permitiría porque se prohíben lazos consanguíneos, el artículo 4. Y vuelvo a hacer lo mismo. El hecho de que tenga esta prohibición para que nada más 2 personas como límite puedan hacer esta libre convivencia o comunidad afectiva, como también yo le podría llamar, tiene un tamiz meramente sexual, y yo coincido con el compañero de Códice, no es únicamente para el beneficio de los homosexuales. Yo sí creo que hay que legislar al respecto, sí creo y estoy convencido que hay que legislar al respecto, pero tiene un tamiz totalmente sexual. ¿Por qué? En Guanajuato presentaron también en este año la misma ley, con 20 y tantos artículos. En San Luis Potosí, lo mismo. Es decir, sí es una agenda que deriva al final en el aborto, y en eso sí tenemos que definir nuestra postura. Sí es una ley que al final va a hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, y en eso tenemos nuestra postura. Volvemos a lo mismo, a lo que decía al principio. Respetamos como partido Acción Nacional la eminente dignidad de la persona que tiene cada quien de decidir lo que quiera. Nuestro respeto, no vamos a discriminar. Desde luego que nosotros queremos que se legislen varias cosas. Esta propuesta se queda corta porque circunscribe nada más a 2, circunscribe a que la consanguinidad, cuando debería de ser o más. Puse el ejemplo de los hermanos o de los primos. Como hay un vínculo consanguíneo, entonces la ley los está dejando fuera. Entonces parece ser que tiene un tamiz meramente sexual, y es en lo que creo que hay que mejorar muchísimas cosas de esta propuesta. Diputado Miguel Castro. Lo legal, porque es importante. El parentesco por consanguinidad es nada más en línea recta ascendente y descendente. Esto quiere decir hijo, mamá, papá, abuelo, o seguimos para abajo, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, ¿verdad? Pero sí deja en Jalisco la posibilidad entre hermanos, porque ya sería segundo grado, entre tíos, que es tercer grado, y entre primos, cuarto grado. No en el Distrito Federal. En el Distrito Federal ahí sí está esa prohibición, en el similar. Por favor, Miguel Castro. Que es el ejemplo de los grados, el tema de la ley de adopciones, ¿no? Que lo comentaba usted hace rato. También. Exacto. Bueno, a ver, primero, me parece que el tema del ejemplo de Guanajuato deja muchas cosas que desear. Allá en algún momento se abordaba el tema de que besarse en la calle era
un asunto equiparable a un delito. Y digo, me parece que... ¿En Guanajuato besarse en la calle era un delito? De lado a lado, ¿no? Bueno, pues el tema se ve abordado en esa condición y me parece que como ejemplo no es sin duda uno de los más positivos. Creo que la parte importante en la que debemos de centrar esto es desde la perspectiva antropológica y me parece que no debemos de adjetivar el tema o tratarlo como un tabú el tema de la homosexualidad, que es un asunto que históricamente existe, que es una realidad que se tiene que atender, que se tendrá que buscar la construcción y que creo que es el planteamiento de las sociedades de convivencia y el espíritu debe reforzarse en ese sentido, el darle una figura jurídica que pueda garantizar la pensión alimenticia y que pueda garantizar los derechos que pueden tener en una condición de convivencia de este tipo. El asunto de fondo es equipararlo a una condición de una pareja heterosexual, y no quiero hablar de la parte religiosa ni otras cosas, solamente tiene que ver con una cuestión eminentemente antropológica, porque incluso hasta si lo habláramos desde la perspectiva religiosa, el mismo Papa Francisco ha planteado que la discriminación espiritual pues no es un tema que deba abordarse en el modo de vida o en el respeto de la propia gente, ¿no? Creo que fundamentalmente este es un asunto que se debe de tratar a profundidad. Me parece que estos debates enriquecen en mucho el tratamiento que se habrá de dar en este tema de sociedades de convivencia y me parece que es oportuno un trabajo a mayor profundidad de la parte antropológica, que creo sin duda es la parte fundamental que se debe de abordar para encontrar una solución pertinente y no centrarnos solamente en un debate que pudiera llevarnos a posiciones antagónicas o de posiciones radicales que difícilmente nos podrían llevar a la solución de una laguna jurídica legal que se tiene que encontrar. Bien, diputado. Gracias, Pepe. A ver, evidentemente toda ley es perfectible y como estamos en un proceso legislativo, pues muchas de las cosas que se han mencionado aquí tendrán que analizarse, quizá incorporarse y debatirse en el Congreso. Me llama mucho la atención las observaciones que hace el licenciado Garrio, las que hace el doctor sobre la finalidad de la propia ley. Creo que es un buen momento del proceso legislativo para entrarle de lleno a esta discusión. Yo simplemente lo que diría es, no dejemos que el tema tampoco de las orientaciones, preferencias sexuales, tergiversen la intención de una ley de esta naturaleza. Me parece que un tema central tiene que ver con la posibilidad de formalizar un tipo de relación, incluso diría un poco más, con la posibilidad de formar una familia. Creo que se ha dicho aquí, la Constitución en el artículo 4 protege a la familia, pero lo hace en todas sus formas y manifestaciones. La Constitución protege a la familia como una realidad social y por lo tanto no alude a ninguna manera a la institución del matrimonio ni tampoco a un único modelo de familia. Y creo que es fundamental que el Estado proteja el derecho a formar una familia y ese derecho no puede estar limitado por las preferencias sexuales, y lo digo de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a nuestra propia Constitución y a las propias interpretaciones de la Corte. Ok. Me había pedido la palabra. A ver, padre, y luego usted, y luego tú de nuevo, Gilberto. Ah, correcto. Bueno, si el diputado nos está presentando este proyecto de ley y dice no se llamará matrimonio, muy bien. Y la palabra sí tiene mucho que ver, porque matrimonio viene del sustantivo mater matris, que significa madre, y tiene el sufijo monium, es el medio para convertirse en madre. Esa es la palabra etimológica de matrimonio, por lo cual ciertamente estas sociedades de convivencia no están llevando a que los que van a estar bajo el mismo techo se conviertan en madre, porque algunos no van a poder, de hecho. Obviamente, sí. Entonces, qué bueno que no se le llame matrimonio, pero sí tenemos que tener en cuenta una cierta ambigüedad, y nos lo ha presentado en la misma encuesta. Haces dos preguntas a la vez, en la cual pones ambigüedad en términos. Convivencia y matrimonio. ¿Por qué hacer la pregunta así? Es como si yo ahora les preguntara a todos ustedes, ¿les agradaría que bajen la capacidad del aire que tenemos ahora? Porque ya estamos muy refrescados. Ustedes me dirían, sí, que le bajen. ¿Oíste, a la productor? densidad. ¿Por qué? Porque nos está afectando. Y volvemos otra vez al punto. ¿Qué estamos provocando? Estamos provocando un verdadero conocimiento de la persona y de la dignidad de la persona.
¿Y de veras estamos regulando una relación interpersonal que lleve a la realización de la persona como tal? ¿A qué punto estamos abriendo la puerta a una distorsión de la propia naturaleza? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se está abriendo a ello? Cierto, las sociedades de vivencia bajo el mismo techo ya las están viviendo, por ejemplo, en Italia. Todos los que se divorcian ya no tienen capacidad de pagar su renta y de pagar la renta del cónyuge ni de los hijos. ¿Qué hacen? Se reúnen en una sola casa, varios divorciados, y desde ahí están viviendo bajo un mismo techo. Están cubriendo una necesidad. Sí, pero esta necesidad es de todos. ¿Y por qué está surgiendo la necesidad de todos? ¿Que acaso no es porque las relaciones interpersonales no tienen fundamento? Vuelvo al punto antropológico. ¿Cómo está la relación interpersonal? Varón-mujer, varón-varón, varón-sociedad, sociedad-varón, o mujer-sociedad, mujer-varón, etcétera. Persona como tal. No hay necesidad de discriminar. Simplemente es lo que se regula. ¿A qué punto va a llevar a una verdadera regla? Aquí hablamos de una regla no de 60 centímetros que se puede poner horizontal o vertical. Cuando hablamos de una regla legislativa, hablamos de una regla escuadra, porque tiene 3 ángulos. La persona, la sociedad y el legislador están allí en relación. Y estamos hablando de toda la sociedad y de los miembros que componen esta sociedad. A ver, Enrique. Contestándole al maestro, efectivamente lo que él dice, sí es un nuevo Estado civil que estamos proponiendo. Sí creemos que la ley discrimina, porque no podemos tener los mismos derechos todos. Si yo no tengo, no voy al matrimonio y yo decido vivir con alguien más, no tengo los mismos derechos. Esta ley habla de un nuevo Estado civil, derechos de tutela, de seguridad social, hereditarios, un reconocimiento de la unión por el Estado, de derechos patrimoniales, una disolución unilateral, al contrario del matrimonio, que se necesita el divorcio, que fue legislado hasta 1914 con Venustiano Carranza, porque antes el matrimonio era para toda la vida y nada más la Iglesia Católica tenía la posibilidad de disolverlo. Entonces, hasta 1914 se da. Ahora ha crecido mucho el divorcio y la libre convivencia, con la decisión de una de las dos personas, se disuelve esta unión. Y estas leyes no son nuevas. En Suecia se hizo en la Ley de Unión Civil en 1972, en la Ley de Asociaciones Personales en Francia en 1988 y la Ley de Sociedad de Convivencia en España en 1992. Diputado. Muchas gracias. Perdón, doctor. A ver, nada más para coincidir en algunos aspectos con lo que se ha dicho aquí. Yo tampoco es mi interés que se trivialice esta iniciativa con el aspecto sexual, pero la verdad es que todo el contenido parece que va en ese sentido y la verdad es que no lo merecen. Ni los que están queriendo optar por esto, ni los que lo necesitan no siendo homosexuales. Acabo de decir varios casos de los que sí se dan. Por ejemplo, 3 amigas que no se casaron y se unen con otra amiga que enviudó y que viven bajo un mismo techo. Esta ley no las puede proteger porque dice que nada más son 2 personas. Por lo tanto, insisto en el tamiz sexual que se los da. Acaban de decir los hermanos, al principio decía mi colega Clemente, que no tiene consanguinidad. El artículo 4 dice, y les invito, ahorita me decían, tampoco podrán celebrar entre sí libre convivencia los parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado. Así dice la propuesta, ¿eh? Entonces... Dice pues, el diputado que no, diputado. A lo que voy, termino ya, a lo que voy. Creo que hay que modificar estas cosas para quitarle el tamiz eminentemente sexual y que lo que aquí se ha dicho, porque se dicen muy bonitas muchas cosas aquí, pero aquí en la propuesta no son así como se dicen, que no vaya a pasar, como dice el refrán, que la mentira como la torta deben ser gordas. Entonces hay que hablar tal cual como viene aquí. A ver, psicólogo. Línea colateral, pues nomás yo tengo que precisar, ¿no? Línea recta es ascendente y descendente. Papá, mamá, abuelo, chosno, etcétera. Descendente, hijo, nieto, bisnieto. Pero las colaterales, ahí ya entra hermano, sí, licenciado, tíos pero es igualmente grave. Creo que se deben que quitar, porque entonces no van a poder hacer una sociedad de comunidad afectiva estos. No, en cuanto al fondo, yo estaría de acuerdo, no estaría de acuerdo, pero lo que sí preciso es que un hermano no es línea recta.
ascendente. Un hermano es línea colateral. Es lo único que preciso. No, sí, estoy de acuerdo. Y me preocupa también al último lo del arrendamiento, que lo hayan quitado. Yo creo que hay que incorporar que cuando fallece uno de los convivientes, el que sobrevive, tenga el derecho de continuar subrogándose los derechos que están en el del Distrito Federal, y desconozco por qué lo quitaron. Por ejemplo, en el caso de la familia, la Corte fue muy sabia. Dice, cuando muere el papá de la familia, está legitimado activa o pasivamente el cónyuge que sobrevive para comparecer y defender a la familia en ese juicio de arrendamiento. Entonces yo creo que estaba muy bueno ese artículo, no sé por qué lo quitaron. Pero repito, aquí no hay cónyuge. Hay un asunto... Aquí no está hablando de cónyuge. De ahí el caballo de Troya. No, pero repito, en la ley de sociedad, en la ley de sociedad y convivencia hay un artículo expreso que dice que en caso de muerte de uno de los convivientes, el que sobrevive se subroga los derechos y podrá continuar en el arrendamiento. Se me hace muy bueno. El plan humanista es extraordinario en esta ley. Por supuesto que hay que regular las consecuencias jurídicas. Dos personas del mismo sexo viven, una padece de cáncer y no tiene derecho al seguro social y tienen viviendo 15 años juntos. Bueno, yo respeto las preferencias sexuales, pero tenemos como Estado la obligación de regular las consecuencias jurídicas. Nos guste, si son dos de más, no se van a poder, ¿eh? No, por supuesto que no. Por eso es un error. Vamos a una pausa. Si son dos, no se va a poder.